Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, Estimados oyentes, estimados espectadores, bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie de programas sobre el tema la unidad universal, la palabra del Espíritu Creador Universal. Hoy vamos a continuar leyendo del libro que lleva el mismo título que el programa, una obra cósmica de enseñanza y aprendizaje dada desde la Escuela de la Sabiduría Divina, que fue recopilada de coloquios con Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestro tiempo. Nos transmite las grandes correlaciones espirituales de la vida, desde la formación de los mundos espirituales puros, sobre el acontecimiento de la caída, la separación de la unidad universal de la vida que llevó a la densificación y finalmente a la formación de los seres humanos, y hasta llegar al camino de regreso a la vida universal, para finalmente encontrar de nuevo la esencia del reino de Dios en nosotros, sobre lo cual Jesús de Nazaret dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Estimados amigos, un gran arco, siempre en relación a nosotros, los seres humanos, especialmente con la pregunta: ¿qué nos cierra el acceso a la vida universal, a la comunicación universal? ¿Y cómo encontramos de nuevo la unidad con todas las personas, con los animales, sí, con toda la naturaleza? Sobre todo esto hemos recibido muchas indicaciones y explicaciones en programas anteriores. Hoy vamos a seguir aprendiendo con unos ejercicios muy especiales, como vamos a escuchar a continuación. ¿Quiere participar activamente? Vamos a continuar leyendo del libro en el capítulo que lleva por título «Juntos experimentamos un paseo virtual». Comprobaremos que en un paseo virtual se pueden comprender algunas cosas más fácil y profundamente. Así que continuamos aprendiendo y practicando. Ahora vamos a dar un paseo virtual por el bosque y por el campo. En imágenes nos adentramos más en el bosque y nos hacemos conscientes de que todo está presente y en esencia también está presente en nosotros. Si aún nos resulta difícil comprender que todo es unidad, pensemos que solo aprendiendo se logra la maestría y que aún nadie ha nacido sabiendo. Eso sí, un ser espiritual divino se alejó un día del hogar eterno, del cielo. Se distanció de la competencia universal del Dios Padre Madre y siguió su propio camino. Se cargó negativamente y llevó a otros seres espirituales consigo hasta que se convirtieron en seres humanos. Pero en algún momento, cada uno de nosotros, bien sea como ser humano o como alma, recorreremos el camino de regreso y nos orientaremos paso a paso a nuestro origen espiritual y comenzaremos el camino de regreso al hogar, a la casa del Padre, en el hogar eterno. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no hacerlo como seres humanos? ¿Por qué no ahora? Hoy. Nuestros paseos virtuales podemos hacerlos, por ejemplo, sentados en un banco al aire libre o ante una ventana abierta, u observando una imagen de la naturaleza. Lo puro, lo fino, noble, bueno. El amor por todo lo que existe siempre está dispuesto a darnos a través del núcleo del ser divino en nuestra alma. El uno universal eterno da y nosotros podemos recibir. De modo similar, recibe el mundo vegetal y mineral. Todos los seres vivos y formas de vida, según su estado de conciencia, están animados por el uno universal. Precisamente en nuestro paseo virtual intuimos lo que puede significar la unidad universal. Una y otra vez leemos y escuchamos que depende de nosotros, de nuestro comportamiento personal, el acercarnos a la vida, que es unidad.
Aprendamos a investigar en nuestros pensamientos y en nuestros sentidos para quitarnos lo que nos impide que se haga en nosotros la unidad universal, la vida universal. Lo que nos lo impide es lo ruidoso, lo estridente, lo egocéntrico, en definitiva, la egolatría. Pero también todo nos quiere decir algo. Un animal, una planta, un mineral, incluso las gotas de agua, el chapoteo de un arroyo, el ruido de las hojas de un árbol, el viento que despeina nuestro cabello. Todo, absolutamente todo, contiene el universo, y el uno universal está siempre presente. Cada plantita, cada flor, cada hierbecita, las plantas medicinales, todo lo que a menudo se encuentra de forma insignificante al borde del camino lleva en sí el núcleo divino y está en comunicación con el uno universal. Todo, incluidos los elementos, llevan en sí las melodías del universo, porque todo contiene la vida que es el uno universal, a quien en Occidente llamamos Dios. Los paseos virtuales nos traen pasos para aprender, que tienen que ver con la percepción interna, con la imagen, el sonido, el color y la resonancia. Aprendemos a oír y a escuchar en nosotros. Por ejemplo, escuchemos el trinar de un pájaro y detengámonos brevemente. Inspiramos y expiramos varias veces profundamente y nos comportamos con mucha tranquilidad. Quien quiera puede cerrar sus ojos para poder concentrarse mejor. El trinar del pájaro, su estado de conciencia, es melodía que está comprendida en el volumen de tonos del universo. Intentamos acoger el cuerpo de resonancia del pájaro en nuestro cuerpo, que también es resonancia, porque todo es energía y tiene su resonancia específica. Continuamos respirando de forma tranquila y profunda y nos esforzamos en alejarnos de nuestros pensamientos. Nos hemos tranquilizado. El oír al pequeño pajarito se ha transformado, se ha convertido en un escuchar. El tono melodioso del pequeño ser, que es el pájaro, vibra dentro de nuestro cuerpo físico. Al hacerlo, nuestro cuerpo comienza a vibrar levemente. Esto quiere decir que nuestro cuerpo de resonancia vibra de forma más elevada. Notamos que en nosotros se forma una frecuencia que hace surgir sentimientos armoniosos que transmiten un cierto equilibrio. ¿Podría tratarse del cuerpo de resonancia del pájaro? Estamos notando que cuando nuestro cuerpo vibra de forma más elevada, podemos experimentar en nosotros una resonancia etérea. Si no lo consiguen inmediatamente, por favor no se decepcionen. Aprendiendo y practicando, experimentamos que todo se basa en emitir y recibir. El paseo virtual es ahora nuestro campo de prácticas. Practicamos y aprendemos a esforzarnos, a no pensar. Hemos aprendido que todo se basa en emitir y recibir. Una vez más, el mismo ejercicio. Un pájaro canta. Él emite. Y nosotros nos disponemos a recibir y acogemos el cuerpo de resonancia, el pequeño ser en nosotros. Esta vez traemos el cuerpo de resonancia melodioso a nosotros y dejamos que con nuestra respiración profunda entre como vibración en nuestro cuerpo físico. Entonces,
Entonces nuestro sistema nervioso comienza a vibrar ligeramente. Cada uno de nosotros reacciona de forma diferente. Uno siente una frecuencia física diferente en su volumen físico. Otro experimenta la energía etérea del pequeño ser, que es el pájaro, en el sistema nervioso central, especialmente en el plexo solar. Lo que vibra en nosotros es una sensación de bienestar, ligereza y libertad. Es la vida etérea. Es el pequeño cuerpo etéreo del pequeño animalito, del ser que es el pájaro, que no está cargado negativamente. Permanezcan concentrados y escuchen en su cuerpo. El pequeño ser, que es el pájaro, quiere entrar en comunicación con ustedes, con nosotros, en la conciencia, une y sé uno conmigo. Piense, pensemos todos, ya que sirve también para todos nosotros aquí, que estamos también aprendiendo, que autorreconocerse y practicar llevan a la sensibilidad. Haciendo más ejercicios con otros animales, por ejemplo, también con sus animales de compañía, con el tiempo notaremos que el cuerpo de resonancia de cada ser vivo le transmite a usted, a su sistema nervioso y a su corazón resonancias muy diferentes. Si ha aprendido a sentir en su cuerpo el otro cuerpo y si ha percibido las diferentes frecuencias melodiosas, estará percibiendo un poco de las infinitas tonalidades universales etéreas, un poco de la sinfonía universal que es la armonía universal. Si han hecho algunas experiencias sobre lo que significa mirar, ver, oír, escuchar, pronto notarán que las melodías de cada ser vivo suenan de forma diferente. Como se ha dicho, son las tonalidades de cada estado de desarrollo de la conciencia. Al aprender en uno mismo y con los ejercicios, su forma de percibir será más diferenciada, también en lo que se refiere a lo que se desarrolla en sus pensamientos más claros. Se desarrolla la vida de la unidad universal, la tonalidad y el ser de cada animal, de las plantas y de los minerales, porque todo tiene la frecuencia de su conciencia, es decir, su volumen de resonancia, que se expresa también en color y forma. Al hacer varias veces el ejercicio con nuestro prójimo, los animales, pero también con todas las demás formas de vida, va cambiando nuestra actitud hacia la vida. La verdadera vida es una plenitud infinita. En el paseo virtual realizado con concentración, tales ejercicios pueden convertirse en un tesoro lleno de experiencias con la viveza y la conciencia de que todo vive y de que todo, absolutamente todo, lo que es puro, vibra en la unidad universal. Tengamos también en cuenta que cada sol, cada planeta en la existencia del Eterno, así como todas las fuerzas de los planetas de materia más sutil y de los astros del cosmos material, forman parte de la sinfonía universal. En la conciencia de la unidad universal, continuamos nuestro paseo virtual. No importa dónde nos encontremos, hay muchas ocasiones para volver a cuestionarnos en qué medida nuestro cuerpo de resonancia se ha vuelto más ligero, más claro, para captar y sentir en nosotros la vida omnipresente.
Durante nuestro paseo virtual deberíamos examinar una y otra vez dónde nos encontramos en ese momento con nuestros pensamientos. Si estamos en pensamientos en nuestro paseo virtual, porque esto es importante para aprender lo que significa emitir y recibir. No importa en qué continente vivamos, en todas partes está presente la vida en el fondo del alma de cada persona. También en los animales, que vienen del hálito de Dios, sobre la tierra, en las aguas y mares. Ahora continuamos con nuestro paseo virtual que nos lleva al claro de un bosque. Un animal se encuentra comiendo a la orilla del bosque. Otro bebe agua del río que pasa por allí. Los animales aún no nos han percibido. Nos quedamos quietos y nos comportamos con tranquilidad para acoger el cuerpo de resonancia de uno de esos dos animales. De forma virtual estamos a la orilla del bosque. Nos reordenamos, lo que quiere decir que intentamos desconectar los pensamientos que posiblemente aún existan y así vaciarnos, es decir, estar tan atentos como ahora sea posible. Del mismo modo que antes, con el ser que es el pájaro, acogemos en nosotros de forma virtual la imagen de uno de los animales. Para hacerlo, nos ayuda cerrar de nuevo brevemente los ojos e inspirar y expirar profundamente algunas veces. Al inspirar, acogemos ahora en nosotros a un animal como imagen, que poco a poco se quiere formar en nosotros como resonancia etérea. Escuchamos dentro de nuestro cuerpo físico para percibir en nosotros el fluido del animal, su cuerpo de resonancia. En el sistema nervioso central, en especial en el llamado plexo solar, se forma una cierta energía que nos armoniza, que desencadena en nosotros una resonancia positiva que hasta ahora no habíamos notado. Podría ser el fluido etéreo del cuerpo de resonancia del animal. Permanezcan tranquilos, no piensen, dejen que surjan sus pensamientos y notarán. Suena, vibra, hay algo presente que les transmite armonía y alegría. Permítanlo. Si aún no vibran ustedes, recuerden que todos los comienzos son difíciles. Con el tiempo se darán cuenta de que las vibraciones más elevadas les alegran y armonizan, les transmiten un poco de una parte diferente de su vida, que nos hace intuir que todo, absolutamente todo, es sonido, color, forma, fragancia. Wer immer mehr lernt, was sehen und schauen, hören und lauschen, quien aprenda cada vez más lo que el mirar y ver, el oír y escuchar ocasiona en el cuerpo de resonancia personal, y quien pueda afirmar que todo vive, que todo emite, comprenderá cada vez más que la verdadera vida cósmica se hace partícipe en todo y en todos. Es la unidad universal que habla. En nuestro paseo virtual observaremos que cuando abrimos los ojos de inmediato, comenzamos de nuevo a pensar, porque percibimos esto y lo otro y nos distrae de lo que en ese instante nos interesaba. Tampoco es esto una casualidad, porque mediante nuestro órgano de la vista puede llegarnos un mensaje. Puede que el mensaje quiera decir:
Aprovecha el día. Könnte die Botschaft heißen. No des saltos con los pensamientos. Y lo que hagas, Sei im hazlo por Gedanken nicht completo. sprunghaft. Y aprende a tener tus sentidos bajo control. Und lerne, Entonces también las sensaciones y los pensamientos cambiarán su dann dirección. werden sich auch die Gefühle und das Empfinden richtungsweisend ändern. Wir lernen und üben. Estamos aprendiendo y practicando. Una ética y moral más elevada solo podemos lograrlas mediante el autorreconocimiento y el encontrarse a uno mismo, porque ya no hacemos más lo que hasta ahora veíamos como normal, por ejemplo, cosas sin ética y a menudo sin moral que imitamos de otros y que estos nos presentan con indolencia. Sin aprender bien y a conciencia en nosotros, muchas veces estamos como empujados, dejando de lado sin reflexionar la conciencia en el estrés de la vida diaria e incluso arrollando a otros con ello. Esto no solo crea dependencias, sino que también quita la libertad. Por eso aprendemos y practicamos cómo alcanzar valores más elevados que de verdad liberen. De este modo vivimos nuestro día y las horas de ocio como un beneficio. Además, vivimos lo que significa verdadera vida, que es la unidad universal. Nun setzen wir unseren virtuellen Spaziergang Ahora continuamos nuestro paseo virtual. Virtuell treten wir aus De dem forma Wald virtual heraus, salimos sehen del vor uns bosque eine Blumenwiese, y vemos ante nosotros un campo de in der auch flores, viele Kräuter en el que viven también und muchas hierbas, Heilkräuter, entre otras también hierbas medicinales. Wir betrachten die nächststehende Observamos la flor que está más cerca nuestro. Blüten. Einerlei, En todas las flores, no importa de qué especie sean, se ve en el centro el embrión de su creación, el embrión de la vida, también llamado pistilo, que hace posible que se reproduzcan. En la existencia eterna, la esencia espiritual de cada especie de flor es el embrión etéreo de la vida, que en la cuna desde la que Dios toma y crea, se desarrolla paso a paso hasta llegar a formar el núcleo del ser divino. Queremos indicarle una y otra vez que lo que está escrito aquí no tiene por qué aceptarlo ni creerlo. Según la ley de Dios, usted es libre. No permita que se le obligue a nada. Si quieren, pueden probarlo. Con algo de paciencia y práctica merece la pena. Wir lernen und üben. Estamos aprendiendo y practicando. De forma virtual registramos la imagen de una flor del campo de flores, del jardín de Dios. Ahora tienen la imagen virtual de una flor. Observen su estructura y su especie. Se dan cuenta de que ninguna flor es igual a otra en todos sus detalles, tampoco aunque se trate de la misma especie. A pesar de todo, cada especie etérea de flores se desarrolla en un género espiritual específico, en el que la misma especie muestra diferentes niveles de desarrollo. Cada especie de flor que observamos más de cerca y con la que desarrollemos una relación interna puede ponerse a vibrar en nuestro cuerpo, la caja física de resonancia, si aprendemos a acoger en nosotros al ser que es la flor. Si lo logramos, es algo que decide cada uno de nosotros. Si a usted le es posible desconectar sus pensamientos, es decir, vaciarse para estar receptivo, entonces poco a poco sentirá que en su cuerpo físico algo se pone a vibrar. Es un cuerpo de vibración etéreo, la vida de la especie de flor. Como se ha dicho, todo necesita ser aprendido y practicado. Estimados espectadores, estimados oyentes,
Cada uno de nosotros hace sus propias experiencias aprendiendo y practicando. Yo he hecho la experiencia no con un paseo virtual, sino que fui caminando por campos y prados. El murmullo de los árboles, el trinar de los pájaros, el viento, todo esto me distrajo de los pasos que tenía que aprender. Entonces fui de nuevo al bosque e hice la siguiente experiencia. Había conseguido unos tapones para los oídos y me los coloqué en los oídos. Entonces fue mejor. Desaparecieron los ruidos del mundo exterior. Yo lo viví así, que entonces había un gran silencio. Entre uno mismo y los árboles, los arbustos y las hierbas, no había más distancias. Tú sientes que compartes con ellos el espacio. No hay distancia con el árbol que está lejos. Está muy cerca. Compartes el espacio en el que vives y eres una parte de toda la vida que te rodea. El silencio de la naturaleza se te transmite y se siente un poco de lo que Gabriele nos ha traído con sus explicaciones sobre la unidad universal que habla. Silencio, paz, unión, la grandeza y fuerza del universo. Se siente al gran árbol del que emana firmeza, fidelidad y constancia, y la tierna flor que irradia su fidelidad a su Creador. Es una experiencia interesante. Así lo viví, y si lo desean, hagan la prueba. Liebe Mitmenschen, der Versuch, Estimados amigos, merece la pena intentarlo, es decir, dar un paso virtual más. Otro experimento. nehmen Sie Ihre Gedanken zurück. Retire sus pensamientos, como ya se ha dicho varias veces, deteniéndose y respirando conscientemente. Wenn Sie Ihren Atem begleiten, Si acompaña su respiración como ésta viene y va, sus pensamientos se alejarán cada vez más de usted. atmen Sie Inspire y expire profundamente varias veces. Wie gesagt, wir sind Como hemos virtuell dicho, unterwegs. estamos paseando Sie virtualmente. wollen, schließen Si Sie quiere, aber cierre una vez Ihre más los Augen, ojos para no distraerse. abgelenkt zu werden. Betrachten, ja, schauen Observe, Sie ein sí, weiteres vea Blumenwesen otra flor como imagen en su in interior. Ihrem Inneren an. Ganz allmählich Muy fühlen poco Sie a poco Leichtigkeit sentirá und ligereza y frescura, weil die Blumen porque la ihr flor zentrales estimula su Nervensystem sistema nervioso stimulieren. central. Das kann ein Hauch Esto aus dem puede ser un Wesen hálito des del Werdes hágase divino, sein. Ein Hauch un hálito desde el núcleo divino en el fondo de su alma. Wenn Sie einigermaßen Cuando in der ya hayan ejercitado más la percepción interna, dann werden con Sie el tiempo mit der Zeit percibirán también den Klang el sonido y la fragancia etérea y delicada de la flor, wahrnehmen. Denn porque como se ha dicho, alles todo ist es Klang, sonido, Farbe, color, Form. forma y aroma. Nun setzen wir unseren virtuellen Spaziergang fort. Ahora continuamos con nuestro paseo virtual para aprender a ver y a captar más profundamente que todo es unidad y que el uno universal que habla está presente. Übung La macht práctica hace al maestro. der Meister. El maestro, con el tiempo, capta que todo lo que es puro, Alles sein, todo lo que existe, está vivo en él y por tanto en nosotros, y que al fin y al cabo no existe el aquí y el allí, ni el arriba y abajo, ni el atrás y adelante, ni la derecha y la izquierda. Bei unserem En nuestro virtuellen paseo virtual Spaziergang vemos una sehen wir planta eine medicinal Heilpflanze en el auf der gran großen campo de Wiese. flores. Was will uns ¿Quién nos das quiere Wort transmitir la Heilpflanze palabra vermitteln? planta medicinal? Es will uns Quiere nahelegen, explicarnos que es una hierbecita que es buena para uno o varios órganos del ser humano, für sein para la Blut sangre oder o für die para Beruhigung tranquilizar seiner los Nerven. nervios,
etc. El hecho de que haya una gran cantidad de hierbas medicinales nos muestra que el Uno Universal se preocupa del cuerpo de sus hijos humanos. La planta medicinal, cuya imagen ustedes acogen virtualmente del campo de flores, se encuentra también como germen colectivo espiritual en su núcleo divino, desde el que se vuelve viva la imagen esencial. Sin que ustedes recolecten la flor virtualmente, ella nos quiere transmitir con su fragancia que ella es una forma de vida, como un ser vivo muy pequeño en el poderoso colectivo espiritual del infinito. También sin que la recolectemos, gracias a la verdadera percepción sensorial y mediante su fragancia, ella nos puede ayudar, en la medida en la que podamos dejar que su especie y su fragancia se vuelvan vivos en nuestro cuerpo, en nuestros órganos. Cuando escuchamos que se vuelvan vivos, esto conlleva la pregunta, ¿nos puede alcanzar la planta medicinal? Siempre depende de cómo vibre nuestro cuerpo de resonancia, es decir, nuestro cuerpo físico, incluidos nuestros órganos y todos los componentes del cuerpo. De forma virtual nos inclinamos sobre una planta medicinal para acoger su fragancia. Inspire y expire profundamente varias veces y acoja en su cuerpo, inclinado virtualmente ante la planta medicinal, el aroma de esta. Esto es posible hacerlo en cualquier momento, sobre todo cuando usted, de una forma real y no virtual, vaya a pasear y se acerque a una planta medicinal para acoger con sus sentidos el ser de su especie y su fragancia. Al hacer este ejercicio, piense, todo está presente, incluso la fragancia de la planta medicinal. Estar presente significa que usted no tiene que ir aquí o allí. La vida está en usted. Usted mismo es naturaleza. Ahora nos entregamos únicamente a la fragancia de la planta medicinal. Con el tiempo, porque necesita su tiempo percibir la vida en uno mismo, sentirá cómo la fragancia de la hierba medicinal se hace notar como una sensación agradable en su cuerpo de resonancia, incluso teniendo determinados efectos en su cuerpo. Usted incluso se puede sentir también más libre y más fresco. También su sistema nervioso central se relaja. Estimados amigos, una observación. Cuando esté dando un paseo real y quiera recolectar de una planta medicinal, por ejemplo, algunas hojas para tisanas o para otros fines medicinales, piense que la planta medicinal quiere desarrollarse totalmente en usted sin sustancias añadidas. Lo decisivo es cómo se acerca usted a la forma de vida. Si esta solo es para usted un remedio para sus fines, solo algo curativo, o si la planta medicinal se puede desarrollar dando ayuda en su cuerpo, en sus órganos, así como se ha descrito en el paseo virtual. No deje de pensar que todo es comunicación y que todo el ser humano está en comunicación con el macrocosmos material y lo más interno de su alma, con la existencia universal, con el Uno Universal, el Creador del infinito. Otra observación para la utilización de plantas medicinales. Si ustedes recolectan plantas medicinales, piensen que la raíz pertenece a la Madre Tierra. Dejen la raíz a la Madre Tierra y tomen con cuidado solo la parte de la hierba medicinal que necesiten.
Parte del aprender es también no derrochar nada de lo que el Dios Creador nos regala a través de la Madre Tierra. Estos ejercicios también son posibles para nosotros, aunque vivamos en una ciudad y apenas tengamos acceso a hierbas medicinales en la naturaleza, porque todas las formas de vida están en comunicación entre sí. Esto significa que para la comunicación universal no hay distancias. La comunicación universal está siempre presente. No existe el tiempo ni la distancia y por tanto tampoco un tiempo de espera. La conciencia de emisión del universo es recepción inmediata. Esto también vale para las hierbas medicinales. Se las puede alcanzar en su longitud de frecuencia directa si este sector de onda está activo en nuestra conciencia. Una resonancia comunicativa es totalmente posible si respetamos en gran medida la vida de los reinos de la naturaleza, si apreciamos a los animales, a las plantas y minerales, y si no somos indiferentes frente a estas formas de vida, sino que lo hacemos con alegría y disposición de ayudar. O sea que no depende de la distancia. Los seres humanos a menudo tenemos la siguiente postura. Hoy puesto en práctica, mañana ya tiene que lograrse. Pero no funciona de hoy a mañana. Se trata de practicar una y otra vez. Y al hacerlo, plantearse uno mismo la siguiente pregunta. ¿Cómo es mi vida diaria, mis pensamientos, palabras y mis obras? Únicamente esto determina nuestra vida. Estas son también nuestras obras. Y esto se basa, como todo, en emitir y recibir. Estimados amigos, antes de que terminemos nuestro paseo virtual, dejemos también que el camino del campo o del bosque actúe en nosotros. Percibimos piedras pequeñas y más grandes, y entre medio hierbas. De vez en cuando asoma una flor. Quien pasea, también quien pasea por la calle, o el propietario de un vehículo, rara vez dedica atención a las piedras o a la gravilla del camino. La mayoría de las personas tampoco se hacen conscientes de que están pisando hierba y de que aquí o allí pisan una flor o un animalito. Caminos y calles, túneles y vías de tren, las rutas de viaje de los aviones, de los barcos y otras, son impuestos al planeta, en la Tierra y sobre ella, por el ser humano. ¿Piensa el agricultor que con sus pesadas máquinas para trabajar el suelo no solo labra el campo, sino que comprime el suelo implacablemente y con ello también daña la vida del suelo? Mata a algunos animalitos y también envenena el suelo con los abonos artificiales, pesticidas, herbicidas y similares. ¿Es consciente el ser humano de qué forma tan brutal se le han quitado los minerales a la tierra y se los siguen quitando? La tierra es un organismo vivo. ¿Le ha quedado alguna vez claro al ser humano lo que supone para la tierra que él construya presas de agua o que se levanten rascacielos? Aquí no se trata de la construcción de viviendas, sino de una intervención masiva en la tierra con la que se perturba considerablemente su equilibrio. Estimados amigos, si ahora dan una mirada retrospectiva a su paseo virtual y se acuerdan de sus muchos paseos reales en el bosque y por los campos, quizás intuyan que el propietario de la tierra tiene mucha paciencia con nosotros, los seres humanos. También la explotación de la madre tierra es un crimen grave contra la vida. Lo mismo vale para el asesinato de las criaturas animales y de los seres que son las plantas. Todo lo que lleva vida, y todo lleva la vida,
forma parte de la gran familia de Dios. Además, hay que decir que lo que el ser humano siembra es lo que cosechará. El planeta Tierra ha sido confiado por Dios a los seres humanos solo como un préstamo para que durante su vida en la Tierra vuelva a encontrar su verdadero origen. También sus hermanos animales y los seres que son las plantas acompañan al ser humano para que vuelva a desarrollar de nuevo en sí mismo la unidad de toda la vida. Él, el uno universal, el creador de todo ser, hizo que crecieran las hierbas medicinales para el bienestar de sus hijos humanos y les regaló los minerales para refortalecer sus cuerpos. El Eterno dijo que los frutos del bosque y de los campos, los frutos de los árboles, han de servir de alimento a los seres humanos. También los elementos que están en las manos de Dios sirven para preparar los reinos de la naturaleza y de ese modo también están apoyando a los seres humanos. Él hace que el sol brille para buenos y malos. Él, el Eterno, hace que llueva y que soplen los vientos, y nos regala el aire para respirar. Esto y mucho más son sus regalos a nosotros los seres humanos. Pero ¿qué ha hecho el llamado ser civilizado con todo lo que el Creador nos ha regalado y sigue regalándonos? Si tomamos todo esto en cuenta al final de nuestro paseo virtual y nos hacemos conscientes de las inconmensurables infracciones contra la creación de Dios, más de uno quizás piense, sí, espiritualmente seguimos estando en la edad de piedra, a pesar del llamado progreso científico y técnico. Y quizás haya quien llegue a la conclusión de que justamente el progreso científico es el que ha hecho de los seres humanos analfabetos espirituales, incapaces de llegarle a los talones a los pueblos indígenas. Tengamos en cuenta que todo lo que nos es consciente y lo mucho que aún no nos es consciente y mucho más, pulsa como esencia, luz y fuerza, como vida en nosotros. Quien alcanza este reconocimiento, seguro que ya no arrojará sin más una simple piedra, para nosotros insignificante, solo por capricho. Tampoco desecharemos ya más sin pensar los minerales. Las personas que han despertado espiritualmente en el paseo virtual vivirán cada vez más en la conciencia de que todo es energía y de que todo lo que existe en y sobre la tierra, en las aguas y mares, es la ley eterna omnirregente y lleva en sí la vida de la mano creadora de Dios. Ellas reconocen y viven que el ser humano es solo un habitante que vive temporalmente en este planeta, para volver a recordar que en el fondo de su alma vive un tesoro inconmensurable, que es el núcleo divino en él, el uno universal, el amor y poder universal de Dios. Que nuestros paseos virtuales nos animen a muchos de nosotros a vivir paseos reales de este mismo modo. Mögen unsere virtuellen Spaziergänge viele von uns anregen, reale Spaziergänge ähnlicher Art zu erleben. Estimados amigos, con las siguientes frases llegamos al final de este capítulo de nuestro programa de hoy. Solo por la percepción interna de las formas de vida y de los seres vivos a nuestro alrededor, experimentaremos y viviremos qué tesoro lleva nuestra alma. Allí a donde miremos, allí a donde vayamos, por todas partes rige internamente el uno universal. En el camino al trabajo, al ir de compras, en el trabajo, en todo lo que vivimos, también en el hogar, en la familia, en el círculo de amigos, reconocemos que Dios rige de forma universal.
No olvidemos, Dios, la vida universal, está siempre presente. También en las diferencias y peleas podemos aprender a encontrar el vestigio que lleva hacia lo positivo y dirigirnos a él con delicadeza y decisión. Lo bueno está siempre presente y siempre hay un vestigio hacia lo positivo. Estimados espectadores, estimados oyentes, con estas palabras queremos terminar nuestro programa de hoy. Les invitamos cordialmente a que vuelvan a estar con nosotros en nuestro próximo programa, en el que trataremos, entre otras cosas, el gran acontecimiento cósmico que Dios, el Eterno, ya anunció hace milenios y que hoy en nuestro tiempo se ha hecho realidad. El Eterno, el Creador del infinito, ha hecho una alianza con los animales y con toda la naturaleza y con la Madre Tierra. Estimados amigos, hasta la próxima ocasión.